Hola amores, hoy vamos con un top de los perfumes de Le Parfum de Elisab. No entre todos los perfumes de Elisab, sino en la línea de los Le Parfum. Porque yo he ido grabando las reseñas, estoy preparando las comparaciones de dos en dos, pero pues no falta que cada día alguien me pregunte, ¿pero cuál prefieres, este o este? Entonces te voy a preparar mi top, desde el que más me gusta a el que menos, pero en una sección de los que más me gustan. Los que se quedan fuera son los que, pues un poquito dentro de la colección es más, ¿vale? Entonces, vamos con ello y quiero que empecemos por la versión Royal, ¿vale? La versión de Elisab Le Parfum Royal. El Royal no es una edición especial de la versión Eau de Parfum. Ni es una edición especial, ni es una edición limitada, ni todo eso. Es distinto en lo que es el aroma. Para mí es la versión más elegante, más bonita que tiene este perfume. Así, ahí lo ves. Me encanta y para mí es el primero. Tanto es así que yo lo probé en muestra y poquito a poco pues fui ahorrando para hacerme con este perfume porque creo que merece la pena tenerlo, por lo menos para mí. En este perfume juega con la nota de la mandarina, aromática, blanca con la parte del nerolí y le da una cualidad que me sorprende en mi propio gusto personal porque tiene rosa turca y rosa de Bulgaria. No soy mucho de rosas, pero aquí la perfumista que lo creó hizo magia. Esa magia inconfundible que hace que se te rompan todos los esquemas porque yo encuentro este perfume es algo magnífico. Luego además tiene un fondo de pachulí, ámbar y vainilla. Este para mí es uno de los más bonitos, un súper elegante, muy imprescindible para mí. Yo creo que ya para mí viene a ser de esos perfumes que no quiero estar sin él. Y es de verdad un perfume que muy de ocasiones especiales, aunque vas a buscar ocasiones especiales para disfrutarlo. Es una belleza y es algo magnífico. Por supuesto, mi top está dentro de mis gustos personales. Luego ya cada uno de vosotros debéis de buscar lo que más os guste, ¿de acuerdo? En segunda posición pondría el In White, Le Parfum In White. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué fantástico! Y si no fuera por el Royal, estaba en el puesto número 1. En este perfume sigue jugando. Veréis, en muchos de los perfumes, excepto en Royal, encontramos una dinámica en la que esta línea de perfumes utiliza flor de azahar de naranjo, jazmín y mandarina. Y luego va cambiando el resto de notas. En esa composición este perfume lo conjuga junto con bayas rojas y melocotón y un fondo muy especial de resinas de ámbar, bálsamo de tolú, benjuí endulzado con vainilla. Es lo más bonito que hay. Es lo más bonito. Efectivamente, incluso en la publicidad de este perfume lo publicitan con una novia. Y le va perfecto, fenomenal. Es la belleza candorosa del día más especial de tu vida. Esto cuando nazcan tus hijos. Y este tipo de perfume es lo más bonito y especial. Nuevamente una perfumería mágica, mágica. Es precioso. Muy, muy bonito. Y como te digo, para mí podría estar en el puesto número 1 si no fuera porque realmente siento pasión con el perfume Le Royal. Después, entre todos estos, a ver, te hablo del Le Parfum o de Parfum, ¿de acuerdo? Lo tengo en miniatura y yo te explico. Este perfume o esta línea de perfumes parece tener ese ADN de aroma donde es muy importante el papel que juegan esas flores blancas. Entonces sí que es verdad que en cierto sentido, cuando pruebas los distintos perfumes que hay en esta perfumería, algunos puedes pensar, bueno, pues si tengo este no me es necesario tener este otro, ¿de acuerdo? En ese caso, yo te diría, teniendo los que tengo en botella, a mí el Eau de Parfum no me hace falta tenerlo.
Ahora, el Eau de Parfum es precioso y estoy segura de que a muchas personas les puede enamorar y les va a gustar. En este caso, el Eau de Parfum tiene flor de azahar y jazmín, pero aquí lo combinan con un toquecito de rosa y por eso tiene ese nexo de unión con lo que es el Royal, porque junta las flores blancas, en el caso del Royal Neroli, junto con la rosa, pero aquí es rosa con flor de azahar y jazmín. Lo endulza con miel, que hace que sea un toque de aroma maravilloso, pero sin ser excesivamente dulce. No es un caramelo, es un perfume bien ensamblado, con un fondo de pachulí y cedro. Es maravilloso y en mi caso estaría en el puesto número 3, pero te vuelvo a decir que en el caso de como tengo el Royal y como tengo también la versión Lumière, pues no me hace falta tenerlo, ¿de acuerdo? Bien, en este caso ahora iría las ediciones especiales del Le Parfum. La línea Le Parfum tiene algunos perfumes edición limitada, ¿de acuerdo? En el que yo tengo 2 de ellos y son maravillosos. Bueno, he estado buscando el azul, no sé dónde lo tengo, que resulta que lo tengo por ahí, que lo cogí para hacer alguna foto y ahora mismo no lo he encontrado. Ya sabes, la cantidad de perfumes que tengo, a veces me pasa esto. Antes que el de color rosa, te digo que por encima está el de color azul, que son la colección Resort Collection. El azul pertenece al año 2015. Esa es una maravilla, sobre todo si os gusta el higo. Sigue siendo un perfume que juega con las notas del jazmín, el azahar y la mandarina. Pero en cuanto le ponen la nota de la fruta del higo, hace que sea una explosión frutal alucinante y deliciosa. Y con el toque floral del frangipani, lo que le da un toque de flor tropical maravilloso. Eso es un sueño y lo tengo que buscar, que digo, ¿dónde está? Que no lo encuentro, lo encontraré. Y después iría el que tengo en la mano, que es el del año 2017. ¿Por qué te lo he incluido así? Creo que tengo la comparación grabada, pero no sé si la he publicado, porque tengo un lío con los vídeos también que no veas. Si yo prefiero ahora mismo uno de los dos, es el azul, el de higo. Como son ediciones especiales que salieron en sus respectivos años, encontrarlos a veces es difícil. Pero todo depende de la fruta que te guste. En el de color azul, el Resort azul, es el higo y la flor del frangipani. Aquí, en el de color rojo, viene a ser la granada. Nuevamente, flor de azahar, de naranjo, jazmín y mandarina combinado con la fruta de la granada, ¿de acuerdo? También tiene frangipani, que es muy importante porque esta flor tropical no le gusta a todo el mundo, pero para mí estas ediciones especiales son impresionantes. Ya que os estaba comentando de las ediciones especiales, antes de presentaros el último perfume de esta lista, os comento que Elisab también tiene línea alta o línea especial. Yo tengo un par de ellos, no los incluyo en esta lista porque también resulta que no ha coincidido que las ediciones especiales que yo he probado me hayan vuelto loca. Creo que son muy particulares, creo que son más complicadas que esta línea de perfumes. Y digo que esta línea de perfumes porque sí que creo que estos perfumes tienen muchas más cualidades para que nos enamoren. Por lo bonitas que son. Vale, sí que es gusto mío. Y en esta lista, el último de ellos, que no es el que menos me guste porque tengo otras ediciones, tengo lo de Toilette, tengo otra edición más fresquita, que los veo un poquito más normales, ¿vale? El último, pero no el menos importante, es el de la versión de este año, que es Le Parfum Lumière. En este caso, también es muy bonito y un aroma muy placentero, pero es un poquito más complejo en las notas porque suma notas florales distintas. Nuevamente, y os lo vais a aprender, ¿verdad? Flor de azahar, jazmín y mandarina. Nos vamos a acordar porque eso es muy importante en cómo juegan los aromas de Elisab. Pero en esa combinación luminosa, bonita, muy alegre y fresca de esos aromas, le va a dar personalidad con la flor del ylang ylang, la gardenia o el nardo. Y en este caso no es que le ponga notas muy dulces, pero notas sobre todo que agarran el perfume a nuestra piel
con ámbar, notas amaderadas y pachulí. Es también muy bonito, muy especial este tipo de aromas, pero pues como... ¡Ay! Es que huele riquísimo, fenomenal. Mirad, entre todos estos aromas, yo sabéis que siempre os lo digo todo con la mayor sinceridad. Igual que algunas de las versiones las he probado en muestras o en miniaturas, llegas a darte cuenta de que, excepto las ediciones especiales que juntan frutas que las hacen muy distintas, el resto de aromas, quizá, y si tienes uno no te hace falta tener otro, o entre ellos puedes buscar dos que sean algo más distintos, porque por ejemplo el In White tiene una sensación aromática bastante distinta, o tal vez es esa ligera combinación de las flores y frutas o fondo que acompaña a cada uno de ellos lo que te hace volverte loca por este o por aquel. Para mí lo bonito ha sido que, sobre todo a lo largo de lo que llevamos en el canal, estos perfumes me los habéis recomendado vosotras. La casa de perfumería de Elisab la he descubierto porque vosotras me insistíais, prueba este, prueba este, prueba este, y yo poquito a poco cuando los he ido viendo digo, tengo que probarlo, que me lo han pedido 1000 veces. Y gracias a ello los he probado, los he descubierto. Y es en ese caso en el que yo me siento muy contenta porque he encontrado en estos perfumes algunos perfumes que dices, qué bonito, qué elegante, qué especial y cómo me han merecido la pena buscarlo, probarlo y tenerlo. Ya lo sabéis que yo no os recomiendo comprar las cosas a ciegas y mucho menos porque yo os lo diga y punto, que yo no tengo la verdad absoluta ni completa. Pero darte un paseíto a una perfumería, probar el perfume, que una amiga lo tiene, oye, pues déjamelo probar. Le echas un poquito de morro y no pasa nada. Para eso tu amiga. Pero probar, descubrir, porque así de ese modo es la mejor manera de que no se te escape un perfume de esos que, como me pasó a mí, dices, merece la pena ahorrar un poquito y no solamente comprar ese perfume que me ha enamorado en el tamaño pequeño, sino comprarme esa botella en grande porque cada vez que lo veo digo, me encanta, lo disfruto, me lo adoro. Seguro que me entiendes muy bien. Pues nada más, amores, espero que este vídeo os haya gustado, os hayamos guiado un poquito en esta búsqueda del perfume. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.